Bien, jóvenes, continuamos con la sesión número 4 del tema 4. Seguimos hablando de proporcionalidad directa e inversa. Para terminar, problemas diversos, problemas de la vida cotidiana. Vamos a ver la actividad número 1. ¿Qué problema nos trae? Con dos compañeros, en este caso lo van a hacer individual, síganse apoyando de quien tengan en casa o con quien puedan convivir. Forma un equipo para resolver los siguientes problemas. Un automóvil va a la velocidad que se indica en la imagen. ¿Qué velocidad es? Voy a hacer un zoom por si no lo ven. 90 y 100 a la mitad sería 95. Unidad de medida o escala, kilómetros por hora. ¿Okay? Va a 95 kilómetros por hora. Se mantiene a esa velocidad promedio, es decir, que su velocidad constante es de 95 kilómetros por hora. Quiere decir que si yo multiplico la constante por cualquier hora, voy a encontrar la distancia que va a recorrer. Pero si yo divido cualquier distancia, ¿okay?, entre la velocidad, voy a encontrar a quién, al tiempo involucrado. Un ejemplo es como si nosotros utilizáramos esta forma. Y es igual a la constante por X. Donde X es igual al tiempo. Y Y es igual a la distancia. Y K es igual a velocidad. Y le voy a poner acá, una velocidad constante. Aquí está. Estos son los datos. La constante es la velocidad, como dice su nombre, constante. Lo representa la K. Y representa a la distancia y X el tiempo. Es decir, que si yo multiplico la velocidad por el tiempo, me daría que la distancia. Si yo despejo y hago otra fórmula, porque podemos sacar tres fórmulas de aquí, lo que está que multiplicando pasa a dividir. Si yo tengo a Y entre la constante, encontraría quién. Y por la distancia entre la constante tendría el tiempo. ¿Ok? Si multiplico la constante por el tiempo, encontraría que la distancia. Bueno, le vamos a dar uso a estas fórmulas y es lo siguiente. ¿En cuánto tiempo recorrerá 500 kilómetros? Tenemos que la constante, aquí está. Tenemos la distancia, que es Y. ¿Cómo encuentro el tiempo, que sería X? Pues dividir el valor, que es la distancia, entre la velocidad. Y encontraríamos el tiempo involucrado. ¿Ok? Nuevamente, nosotros dividimos la distancia entre la velocidad. ¿Ok? La distancia entre la velocidad. Si en una hora son 95 kilómetros, en 2 horas son 190. En 3 horas, y así sucesivamente. Pueden ir sumando de hora en hora o pueden dividir la distancia, ¿ok?, entre la velocidad. ¿Qué distancia habrá recorrido en 3 horas y un cuarto? Profe, pero ¿cómo hago? Pongo 3.15 o 3 horas y cuarto. Yo recomiendo que utilicen tal cual, las 3 horas y el cuarto, porque ya estamos representando la cantidad de horas. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 95. ¿Ok? Tiempo por
la velocidad, encontraríamos la distancia que se va a recorrer. Si su velocidad promedio aumenta 10 kilómetros por hora, si estamos en 95 y aumento 10, ¿en cuánto tiempo recorrerá 500? Volvemos a la misma situación ahora que con otra velocidad. Regresamos casi a la misma situación, pero en vez de tener una constante de 95, tendríamos otra constante que tiene un aumento de 10 kilómetros por hora. Si tengo 95 más 10, creo que ahí está la respuesta y es lo que ustedes tienen que realizar. Un ciclista, vamos a la actividad 2, recorrió un circuito que tiene 28 kilómetros y medios. Esta es la pista que tiene 28 kilómetros y medio. Pero necesitamos que ver lo siguiente, la distancia recorrida de diferentes personas que dieron vuelta a ese circuito. Tal vez fue una persona que dio una vuelta y cuarto a todo el circuito. Empezó aquí, le dio una vuelta y luego otra fracción más, un cuarto de pista. Pero, profe, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la distancia? Bueno, les facilito un poquito el trabajo. Muchos pueden pasar esto a un valor decimal, que le daría 28.5. Pero a veces las fracciones en los decimales puede darnos tal vez un decimal infinito. Pueden utilizar fracciones. Yo voy a tomar en mi ejemplo fracciones. ¿Qué voy a hacer? Cuando tengo que multiplicar dos fracciones mixtas, las convierto de mixtas a impropias. ¿Cómo la convierto a una fracción impropia? Muy fácil. Aquí le puse E, número entero, que es 28, D, que es el denominador, y N, que es el numerador. Y digo, multiplico el entero por el denominador, 28 por 2, 56. Más el numerador, 56 más 1, da 57. El denominador queda tal cual. Seguimos hablando de medios. Y esto es 57 medios de kilómetros. Esa es la distancia que tiene esta pista. 57 medios de kilómetros. Ahora, tengo que hacer la operación por un entero, un cuarto. Hacemos lo mismo, el entero por el denominador, 1 por 4, 4. Más 1 serían 5. ¿5 qué? Cuartos. Ahora, ¿cuál sería la distancia recorrida? ¿Por qué en fracciones? Porque es más fácil. Yo pongo que la constante, que es 57, entre 2, multiplicamos por cualquier valor del número de vueltas del circuito. En este caso voy a tomar que X pertenece al número de vueltas. Y eso es 5 cuartos. Me van a dar como resultado la distancia recorrida, que sería de Y. ¿Ok? Decimos 57 por 5. Y al final, si ustedes gustan, lo pueden pasar a números decimales. Digo 57 por 5. Da 285. Profe, ¿nos podría recordar cómo hacer una multiplicación de dos fracciones? Sí, numerador por numerador. 57 por 5, 285. Denominador por denominador. 2 por 4, 8. Y decimos 285 entre 8 nos da 35.67, digo 62.5, 625. 35.625 kilómetros. Esa fue la distancia que recorrió aquí esta persona. Y lo pueden poner tal vez en número decimal porque en algún momento tal vez tienen que hacer uso de las tablas en las preguntas que vienen. Esa fue la distancia recorrida. Lo mismo que hice, ustedes van a hacer, multiplicar los valores que responden a X y la fórmula a utilizar sería Y es igual a la constante
por X. La distancia que tiene una vuelta por las vueltas que hayan recorrido va a ser igual al valor de la distancia recorrida. ¿Ok? Ejemplo, un entero en medio por la constante y es igual a la distancia recorrida. ¿Ok? Igual que el ejemplo de la secuencia anterior, es lo mismo que nosotros vamos a utilizar y también que el problema anterior, que esta actividad. Constante por X y Y. Solamente hay que ponerle los valores a cada una de las variables a qué se refiere. ¿Ok? En este caso, número de vueltas al circuito representa X, número de distancia recorrida y la constante es el valor de la medida de la pista. No va a ser más grande ni más pequeña, es constante siempre esa distancia. Vamos con el inciso B. Si ya ha dado 2 vueltas y media, ¿okay? Vueltas al circuito, ¿qué distancia ha recorrido? ¿Ok? Si esta persona ya dio ¿cuánto? 2 vueltas y media. ¿Qué distancia recorrió? Aquí tenemos 2 distancias, 1/4. 2 distancias, 2 vueltas y media. Ustedes van a ver qué distancia fue la que esta persona recorrió. Y una vez que hayan hecho su operación y encuentren qué distancia recorrió, la anotan aquí. Y dice, si tardó 3 horas en dar 2 vueltas y media, ¿a qué velocidad promedio iba? Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Ok? Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia decimos que es Y. El tiempo nos lo está dando aquí. Bueno, no me voy a meter a otra fórmula. Con esta me quedo. Velocidad igual a la distancia entre el tiempo. Y nos quedamos que la distancia es la que van a tener ustedes aquí. Y la van a dividir entre el tiempo, 3 horas. ¿Cuántos kilómetros entre tantas horas? Y van a tener su velocidad promedio. ¿A qué velocidad tiene que ir ¿A qué velocidad tiene que ir para recorrer esa distancia en 2 horas? Van a poner la misma distancia entre 2 horas y automáticamente le van a decir a qué velocidad tiene que ir esa persona para recorrer las 2 vueltas y medias al circuito en 2 horas. Creo que con esta información es suficiente para contestar el inciso B, C y D. Vamos a ver la actividad 3. Al iniciar un campamento con 3 amigos, había víveres para 20 días. Fácil. Víveres para 20 días, 3 personas. ¿Ok? Ahora, conforme pasaron los días, fueron llegando más amigos. Pero la cantidad de víveres no cambió. Completen la siguiente tabla para saber cuántos días le durarán los víveres de acuerdo con la cantidad de amigos que se reunieron. Considerando que a todos se les otorga la misma cantidad de víveres. ¿Siguen siendo 20 víveres? ¿Para quiénes? Para 3. Ese es el dato inicial. Y recuerden, y se los voy a hacer más fácil, como es una cantidad constante de 20 víveres, o sea, 20 días la capacidad que tiene, no vamos a ir cambiando a más. Pero algo sí estoy seguro y se los puedo decir, que esta constante, esto sería X y esto sería Y. Y estamos hablando de una proporción inversa. ¿Ok? ¿Por qué de una proporción inversa? Porque conforme van llegando más personas, les toca que los víveres le va a alcanzar para menos días. Más gentes y la misma cantidad de comida, menos días va a demorar. Menos personas y la misma cantidad de comida, más días van a comer. Entonces, con esto estoy hablando de una proporcionalidad inversa. Y la regla es que la constante es igual a X por Y. Si quiero encontrar la constante, digo 3 por 20
¿Cuánto nos da? Nos daría que la constante es 60. Si una persona va solita, le va a demorar 60 días la comida. Si van dos personas, les va a demorar ¿cuánto? 30 días. Si van tres personas, le va a demorar 20 días. Profe, ¿y usted cómo rápido empezó a sacar cálculos? Si van 5 personas, ¿cuánto le toca? O si van 4, ¿cuánto le toca? Pues es muy fácil. Si ya tengo la constante, es fácil encontrar los valores de Y, porque ya tengo los de X. ¿Qué voy a hacer? Una operación inversa. Como voy a encontrar ayer de espejo, y digo Y es igual, lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Tenemos la constante entre X. Permítame, les voy a escribir más bonita la X, porque la escribí un poquito rara y ahí está. Así que digo, 60 entre 5 me va a dar el valor de días que le va a demorar que los víveres. 60 entre 6 y así sucesivamente hasta terminar la tabla. Pueden hacer sus operaciones en su cuaderno para que nada más vayan poniendo los resultados. Número 4, consideren la siguiente caja con las siguientes dimensiones. 60, 30 y 30. Ahora, aquí me están preguntando, el inciso A, a lo largo de esta caja se alinearán cubos cuyos lados tienen diferentes medidas. Completen la tabla. La tabla 12 para saber cuántos cubos caben en la caja. Muy sencillo. Para empezar, nos dan que vamos a acomodar cubos de 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Para que tú puedas ver cuántos cubitos de estos entran en esta caja, tengo que sacar el volumen y el volumen. Volumen 1 de la caja grande y volumen 2. Para que yo pueda ver cuántas cajitas van a entrar, voy a dividir y pueda saber el número de qué, de cubos tengo que dividir el volumen 2 entre el volumen 1. Y digo, si un lado, como es un cubo, tiene sus 3 lados, sus 3 dimensiones para sacar su volumen iguales, digo 1 por 1 por 1, me daría 1 centímetro cúbico. Saco el volumen de la caja. Déjenme escribírselo más bonito. Aquí está. Saco el volumen de la caja y el volumen de la caja, perdón, el volumen 1 es igual a 54,000 centímetros cúbicos. Aquí voy a corregir. Estaba pensando que este era 2. Este es 1 y este es 2. Así que tenemos que poner volumen 1 entre volumen 2. Corrijo solamente esta parte. Ya quedamos. Para encontrar el número de cubos que caben en la caja de 1 centímetro cúbico, es dividir 54,000 entre 1, me va a dar 54,000. Ahora, si las medidas cambian, tienen que cambiar y nos van a decir que ahora van a poner de otras dimensiones. Voy a imaginar que ese es un cubo. Las medidas son 2 por 2 por 2. Para sacar el volumen de un cubo son 3 dimensiones, así que son 2 por 2 por 2. Y esto es igual a 8 centímetros cúbicos. Y vuelvo a tomar el volumen de esta caja, 60 por 30 por 30 me da 54,000, que sería el volumen 1, entre el volumen 2, que en este caso, si las dimensiones de la cajita ahora van a ser de 2 centímetros del cubo, 2 por 2 por 2, sería un volumen de 8. Y digo 54,000 entre 8, me daría lo siguiente. Tal vez me puede dar una fracción, tal vez me puede dar una cantidad entera. Y les voy a ayudar con esto. Me darían 6,750. Es la cantidad de cubos que entran en esta caja. La caja que tiene estas dimensiones con cubitos de 2 centímetros de lado.
¿Ok? Bueno, así van a continuar ustedes con cajitas ahora de 3, sacan su volumen, lo dividen entre el volumen 1 y ahora sería su volumen 2 al cambiar las dimensiones y así sucesivamente hasta terminar. Y una vez que ustedes tengan la tabla van a contestar lo siguiente. Vamos a analizar qué nos pide. ¿Cuáles de las tablas de esta sesión presentan una variación de proporcionalidad directa? Ustedes van a analizar la tabla 12, 11 y la tabla número 10. Para que ustedes vean proporcionalidad directa, ya conocen que las constantes, ok, deben de ser iguales. Y cuando encuentran las constantes, cuando es directa es porque nosotros tomamos los valores involucrados de la variable independiente, la variable dependiente, sacamos una división, ok, y su coeficiente fue constante en cada uno de los valores que nosotros dividimos. Creo que esto ya lo vimos, ya ustedes podrán justificarlo mejor. ¿Cuáles presentan variación proporcional inversa? Cuando hay una proporcionalidad inversa, ya lo vimos cuando el producto de los términos que están involucrados, ¿ok?, dan como resultado una constante, el producto, es decir, que multiplico a X por los valores de Y me va a dar en la primera columna, ejemplo, un valor numérico. En la segunda sigue siendo el mismo valor numérico y así sucesivamente y es constante en todas las multiplicaciones que hice de cada uno de los valores de X por Y. Y esa sería de proporcionalidad inversa. ¿Cuáles no son de proporcionalidad inversa? Ojo, ya ustedes saben, cuando no cumple que el producto de los valores de las variables, en este caso X por Y, nos dieran diferentes valores al multiplicar cada uno de ellos en las columnas que están aquí. Bueno, creo que con esta información ya ustedes tendrían que justificar mejor sus respuestas y contestarían la actividad número 5. Hasta aquí hemos terminado con esta secuencia y esperemos que le den like, que den ahí sus observaciones, dejando un mensajito si les gustó y puedan compartir y si no están suscritos lo puedan hacer.